¿Qué tal? Buenos días. Canarias se confirma como la principal vía de entrada migratoria en nuestro país, esta vez con datos de la ONG Save the Children, que se fija especialmente en la situación de los menores de edad, que han doblado las cifras de llegada del año anterior, sumando 5.151 casos. Casi la mitad llegaron a las islas, pero la dureza de la ruta canaria a través del mar no diferencia entre edades. 51 menores murieron en el intento de llegar a Canarias. Es una cifra oficial, pero la Organización Internacional para las Migraciones reconoce que podrían ser muchos más los fallecidos en su viaje migratorio. La crisis migratoria no se detiene. Si en 2023 aumentó un 81% el número de personas que llegó a las islas, en lo que llevamos de año apenas 2 semanas, hay 3.480 personas que han llegado de forma irregular. Y atención, porque el trayecto no termina aquí. La frontera con Francia en Irún se ha convertido en un segundo cuello de botella para estos mismos migrantes que tratan de cruzar por tierra o lanzándose al río Bidasoa. Analizaremos estas tendencias migratorias y miraremos al Congreso, donde ayer había extrañeza por un pacto atípico en estos tiempos. La reforma de la Constitución para eliminar el término disminuido fue noticia por eso y porque los dos principales partidos llegaran a un acuerdo. Muchos apostaban a que no sería posible, pero desde hoy nuestra Carta Magna abandona aquel término e incluye el de personas con discapacidad. Fue emocionante escuchar a una de estas personas, el diputado socialista Emilio Sáez. En los años 70, por escrito, el Estado me denominó como subnormal. En los años 80, inválido. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990. Pero ese acuerdo es apenas un destello en medio del desencuentro entre ambas formaciones por las sesiones de Sánchez al independentismo. Unas sesiones que se están materializando ya, por ejemplo, la desclasificación de documentos secretos de los servicios de inteligencia españoles. Ayer el Congreso de los Diputados aprobó mostrar esa documentación relativa al pinchazo del móvil de Pere Aragonés, entonces vicepresidente del gobierno catalán. El propio Aragonés, ahora presidente, denunció los hechos en 2020. Aragonés cree que la decisión llega tarde, que el caso refuerza su denuncia de una supuesta guerra sucia contra el independentismo. El PSOE ayer no descartaba ninguna comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso, incluida la del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Pero ni siquiera con el apoyo del Gobierno está claro que estos acuerdos con los independentistas puedan salir completamente adelante. Se acaba de conocer que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso consideran que la ley de amnistía que el Gobierno pretende aprobar tiene visos de inconstitucionalidad. Ese informe de los letrados ha sido adelantado por el periódico La Vanguardia. Precisamente ayer finalizó el plazo de presentación de enmiendas de la ley de amnistía. El Grupo Socialista, junto a Sumar, Esquerra, Bildu y BNG, registraron 9 enmiendas. Junts también, pero en solitario, con la intención, dicen, de evitar retrasos en la aplicación de la norma. Y sumen a esto las interpretaciones que hacen socialistas e independentistas de sus propios acuerdos. Ambos partidos se citaban hoy para ponerse de acuerdo sobre lo que acordaron respecto a las competencias en materia de migración. Silvia Mascareño, sabemos que se han reunido, pero ¿ha trascendido algo más? Pues ahora mismo siguen reunidos en el Congreso de los Diputados, reunión entre Junts y el PSOE, que según los socialistas es meramente técnica y enmarca dentro de la rutina y la normalidad parlamentaria. De hecho, no ha habido cobertura para los medios de comunicación ni toma de imágenes al inicio, ni se esperan declaraciones formales al finalizar. La realidad es que la expectación sobre esa reunión es máxima, porque sobre la mesa hay cuestiones muy importantes, no solamente esas enmiendas a la ley de amnistía. Junts insiste en que se amnistíe a los condenados por terrorismo, sino sobre todo por la transferencia en la gestión de las competencias de migración, que según los socialistas no va a incluir la cesión del control de las fronteras, pero que Junts insiste supondrá la gestión integral del fenómeno migratorio. Veremos lo que ocurre al finalizar esa reunión, porque de su resultado depende en gran medida la estabilidad parlamentaria y de la legislatura. Pues esa reunión ha causado expectación, como ven, por los acuerdos que se puedan alcanzar y cómo pueda afectar a otras regiones, como la nuestra, en materia de migración. En lo que va de año han llegado a Canarias 3.480 personas en 53 embarcaciones. Esto es 9 veces más que en enero del año pasado.
En medio de esta presión migratoria sin precedentes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la creación de una comisión interministerial para la inmigración, una manera de unificar la acción de todos los ministerios implicados en la materia. Pero el ritmo de llegadas no cesa. Esta que van a ver arribó a Fuerteventura con 47 personas que rescató Salvamento y luego llevó a puerto. Viajaban en una neumática. Ayer martes también se ayudó a otra embarcación en La Gomera, que desembarcó en Tenerife, y otra en Fuerteventura. Entre las dos sumaban 80 personas. Horas antes otras 39 fueron rescatadas en El Hierro, en la Restinga. Bueno, sabemos que Canarias acapara la inmensa mayoría de llegadas a España por vía marítima. Sin embargo, nos fijamos en un punto que está cobrando relevancia ya en la península. Este río que ven, el Bidasoa, que separa a España de Francia, muy caudaloso además, lo vemos desde el lado de Irún, donde llegan muchas personas que desean pasar a Francia. Algunos migrantes han fallecido tratando de cruzar a nado ese río. La ONG Save the Children alerta además de que los menores migrantes han llegado en un 116% más que el doble que en el año anterior. Este dato se conoce coincidiendo con la petición canaria de que se haga un mejor reparto entre comunidades autónomas. Bueno, hablamos de este informe que Save the Children acaba de hacer público. Jennifer Supiroli es portavoz de esta ONG. ¿Qué tal, Jennifer? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a usted por su tiempo. Bueno, permítame que empecemos por lo que consideramos lo peor de ese informe. Más menores lo intentan y también más perecen en el mar, 51 este año, pero creen ustedes que podrían ser incluso muchos más, ¿no? Por supuesto, desafortunadamente estamos hablando de cifras oficiales, o sea, de cifras de personas cuya desaparición se ha denunciado o cuyo cuerpo pues, ha sido encontrado y sucesivamente identificado, por lo cual no descartamos que la cifra desgarradora pueda ser mucho mayor. Jennifer, desde nuestra mentalidad es difícil el pensar en mandar o permitir a un niño un viaje tan arriesgado. ¿La mayoría lo hace en solitario o con familiares? Pues lo que estamos viendo es que la mayoría de los niños y niñas que están llegando actualmente pues lo están haciendo acompañados por sus familiares. Sin embargo, también reconocemos de que hay muchísimos niños y niñas que están llegando no acompañados y bueno, el territorio canario es uno de los principales receptores, ¿no? de esa infancia no acompañada. Claro, la gestión de los menores es además un problema aparte porque tienen un tratamiento jurídico y social distinto a los adultos. La comunidad a la que llegan, por ejemplo, tiene que hacerse cargo de todos ellos y Canarias acoge a la inmensa mayoría. ¿No cree que la responsabilidad debería compartirse? Por supuesto, desde nuestra organización hace años que abogamos por el establecimiento de mecanismos de corresponsabilidad y solidaridad interterritorial. Hemos apostado muy fuerte en apoyar las administraciones públicas para que adopten planes y mecanismos, ¿no? de contingencia y reparto de los niños y niñas. Ese trabajo además se culminó, ¿no? en la adopción pues, de esos planes de respuesta para Canarias y Ceuta y es verdad que bueno, seguimos apoyando a las administraciones para que puedan ser siempre más ágiles e involucrar siempre más niños y niñas debido al fuerte repunte migratorio actual. Claro, un repunte que parece que sigue en aumento. Fíjese que ya estamos superando las cifras de hace un año, de enero de año pasado. Según ese informe, esta situación va a seguir tendiendo al alza. ¿Por qué? Pues actualmente nos encontramos con que muchos de los países de origen o de tránsito de las personas migrantes y refugiadas están viviendo pues, fuertes momentos de inestabilidad desde un punto de vista social, económico, político y por lo cual pues, la inseguridad, ¿no? Que pueden experimentar las familias y los niños y las niñas en sus comunidades se ha visto muy empeorada y por eso estamos viendo siempre más personas y familias que pues, buscan condiciones mejor de vida, una vida más digna o situaciones pues, de seguridad cuando huyen de persecuciones o de conflictos. Claro, y ahora vemos que también el paso de los migrantes a Europa tiene otro muro que escalar. ¿Qué está pasando en Irún con la frontera con Francia? Pues el País Vasco y Irún en particular desde hace unos años ya se ha convertido, ¿no? en un territorio de paso, de tránsito para muchas personas migrantes y refugiadas cuyo destino son otros países de la Unión Europea, entre ellos pues Francia justamente.
Y bueno, lo que vemos es desafortunadamente el fracaso, ¿no?, de políticas migratorias de contención en los primeros países de llegada, que es actualmente pues la norma y la regla, ¿no?, que establece Europa. Es verdad que nosotros siempre hemos pedido pues canales, ¿no?, de migración seguros hacia otros países europeos donde las personas puedan tener lazos familiares, lazos personales, pues, o simplemente conocimiento del idioma para favorecer su inclusión y evidentemente en el caso de niños y niñas estamos hablando para favorecer el cumplimiento de su interés superior y que no tengan que esconderse o hacer viajes peligrosos, por ejemplo, a través del río, para poder llegar pues, a otros países europeos donde buscar mejores oportunidades. Claro, quizás se eche de menos una cierta política de continente, ya no digo de Estado, pero al final parece que lo que está ocurriendo es que se están pasando la papa caliente, permítame la expresión, de un Estado a otro. ¿Es verdad que Francia está devolviendo migrantes a España de forma clandestina? Pues se han registrado numerosos testimonios que han observado esas situaciones de devoluciones en caliente en la frontera entre España y Francia. Desde Save the Children hemos también tenido acceso a testimonios que involucran directamente personas menores de edad, ¿no? Es imperativo asegurarse siempre, antes de devolver una persona migrante o refugiada pues a otro territorio, que sus necesidades de protección sean tenidas en cuenta, ¿no? Por lo cual siempre es necesario que las autoridades francesas pues pregunten realmente las circunstancias personales de esa persona antes de realizar cualquier tipo de procedimiento para su devolución a otro territorio, y en el caso esa persona necesite protección, pues puedan establecer el cauce para que pueda pedir protección internacional, o en el caso de los menores que pueda acceder al sistema de protección. Sobre todo si se trata de menores, si me lo permite. Pues Jennifer, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros y buenos días. Miramos ahora fuera de nuestras fronteras a un actor que está adquiriendo protagonismo desde que se inició la guerra en la Franja de Gaza. Hablamos de Irán, que está aumentando sus acciones militares en la región. Observen este mapa porque muestra claramente cómo está actuando el régimen de los ayatolás. Ahí lo ven, Irán en rojo, y los países en los que está actuando con bombardeos, por ejemplo, en territorio pakistaní, donde ha matado a 5 personas, lo que ha soliviantado, por cierto, a su gobierno, que amenaza con serias consecuencias. Ese ataque se produce horas después de los que llevó a cabo en otro país vecino, Irak, y también un poco más allá, en Siria. A esos ataques hay que sumar que Irán mantiene retenido un buque petrolero en uno de sus puertos. Y completamos la actividad militar iraní con esos puntos rojos que pueden observar, esos cuadrados que señalan los grupos armados considerados terroristas en algunos casos, a los que apoya directamente el régimen. Los hutíes en Yemen, a Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza. De esa manera podemos observar cómo podría extenderse este conflicto entre Israel y Hamás, o cómo se está extendiendo ya, que dura ya 3 meses. Israel no está por rebajar sus ataques, recrudece incluso los bombardeos sobre Gaza y el Líbano. Fuentes palestinas elevan la cifra de fallecidos en la franja a más de 24.000. Israel recrudece la ofensiva sobre Gaza, con combates cuerpo a cuerpo en las calles de la franja. Al menos 23 palestinos han muerto en las últimas horas en Han Yunis, en el sur. Para justificarse, el ejército hebreo ha vuelto a difundir un vídeo de la extensa red de túneles en la que, según ellos, se esconde Hamás, al tiempo que ha aumentado también la presión sobre el Líbano en respuesta a un ataque masivo de Hezbollah con 50 cohetes. Las alarmas suenan más allá de los muros de la franja. Irán y las milicias, con apoyo de Teherán, atacan en Siria, Irak, Yemen o Líbano. Y los aliados de Israel responden. Reino Unido ha hecho el mayor despliegue militar desde la Guerra Fría y Estados Unidos ha vuelto a bombardear a los hutíes. Francia se desmarca de la ofensiva. La France a décidé de ne pas se joindre a une coalition qui... Porque según Macron hay que evitar la escalada del conflicto. La petrolera Shell se suma a las empresas que dejan de navegar por la ruta del Mar Rojo, temen por sus tripulaciones y por un posible vertido. Y mientras Irán bombardea Siria, Pakistán y el Kurdistán iraquí, la región autónoma ha sido el último objetivo de Teherán. Varios misiles han caído sobre la casa de un empresario kurdo.
Irán argumenta que los kurdos protegen a Israel y que alberga instalaciones del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Los kurdos se desvinculan y el gobierno iraquí, aliado de Irán en los últimos años, ha llamado a consultas a su embajador en Teherán. El desabastecimiento de combustible apenas permite funcionar a los hospitales o algo tan simple como cargar los móviles. Por eso están esperando turno a estas personas en el este de Rafah. En tiempos de guerra el teléfono es literalmente un salvavidas para comunicarse con sus familias. Ante la falta de combustible, muchos gazatíes lo fían todo a paneles solares para poder seguir llevando a cabo su actividad. Estas otras colas son las del hambre, donde los síntomas de desnutrición y deshidratación se hacen ya patentes. El asedio no deja que fluya la ayuda con normalidad. La falta de combustible, además, impide repartir una vez en el interior la poca que entra. La escena a veces resulta insoportable. Decenas, cientos de gazatíes tratando a codazos de hacerse con algo que llevarse a la boca. En las últimas horas, Israel y Hamás han alcanzado al menos un acuerdo para el intercambio de medicamentos. El pacto incluye que los suministros vayan destinados a la población gazatí y a los rehenes judíos en manos de Hamás. Está previsto que la ayuda llegue a Egipto gracias a la mediación de Qatar y Francia. Vamos a hablar con Edward Chu, es médico urgenciólogo de Médicos Sin Fronteras y creo, señor Chu, que acaba de llegar de la zona de conflicto, ¿verdad? Sí, Roberto, es correcto. Acabo de llegar la semana pasada. ¿Ha cambiado algo en este periodo que usted ha estado allí, que ha podido observar allí desde el inicio de la guerra? Lo que sí, lo que vi desde haber llegado el 17 de diciembre es el flujo, el aumento de civiles de la población que está buscando refugio en Rafah, en el sur. Eso era notable, lo que nos llevaba antes 20 minutos llegar al hospital donde estábamos trabajando en Rafah. La semana pasada nos llevaba hasta más de una hora por la cantidad, la densidad de gente que están buscando refugio en esta área. Claro, es fácil comprender la razón, Edward. Se han quedado sin casa porque el norte de la franja ha sido prácticamente arrasado y todas estas personas desplazadas, ¿no? Exactamente, y muchas veces desplazadas varias veces, ¿no? Del norte hacia el sur, que Khan Yunis se encuentra, ¿no? Hacia al sur y luego ahora que ha llegado al frente allí, teniendo que desplazarse de nuevo. ¿Dónde se están refugiando estas personas, Edward? Porque no habrá viviendas para tantas, ¿no? Y por lo menos tantas de golpe. Exactamente, Roberto. Rafah históricamente era una de las partes más rural de la franja. La mayoría de la gente que nosotros vemos que están llegando están montando lo que pueden, carpas improvisadas con plástico que encuentren, con pedazos de madera, pero están viviendo, sí, poco menos que a la intemperie. Y os recuerdo que es invierno, será el Medio Oriente, pero se pasa frío nosotros y tanto más la población. Hay un problema añadido, Edward, que ustedes también han denunciado. Juntar a tantas personas sin apenas medicinas, con lo básico y probablemente sin los suministros de agua y comida suficientes, puede desencadenar la llegada de epidemias, lo cual empeoraría aún más la situación. Exactamente. Las condiciones, no hay un altísimo peligro de epidemias. Ya estamos viendo muchísimas infecciones respiratorias, diarrea, y no existen las condiciones mínimas de higiene que son necesarias para todos, pero aún tanto más para los pacientes heridos que han sufrido explosiones, tienen quemaduras, ¿no? Heridas que son sumamente peligrosas si llegan a infectarse. Claro, claro. Eduard, ¿dónde está trabajando su organización? Los médicos que la apoyan, el personal sanitario, ¿hay un lugar, tienen lugares donde poder prestar su labor? Tenemos, pero con cada vez más y más dificultad.
nosotros hemos tenido que evacuar de hospitales donde teníamos el equipo internacional. Yo estaba destinado al hospital de Nasser. El equipo que teníamos en Al-Aqsa también tuvo que evacuarse. Así que de hecho ahora estamos principalmente trabajando en Rafah, en ambulatorios, apoyando una maternidad y donde yo estaba trabajando, un hospital, el hospital indonesio de Rafah, donde tenemos hospitalización, pacientes ingresados y ambulatorio. Tengo que recordaros que aunque no haya la seguridad necesaria para que nosotros, los equipos internacionales, podamos trabajar en estos otros hospitales, siguen bajo condiciones sumamente inseguras, colegas palestinos que con un coraje que realmente asombra, siguen incluso en partes del norte, no han abandonado a los pacientes. Bueno, pues la verdad es que se están jugando el pellejo, se están jugando la vida por echar una mano a los demás y además sin medicinas también, ¿no? Está llegando, por lo menos se acaba de saber que ha habido un acuerdo entre Hamás e Israel para permitir la llegada de medicinas. ¿Hasta qué punto hay escasez? Lo que llega, puedo hablar de las condiciones cuando yo estaba ahí, pero llega a cuentagotas. Es impresionante cuando uno se va acercando, no va llegando al cruce de Rafah, la cantidad, los cientos de camiones que están del otro lado que no pueden entrar o esperando a entrar. Y la capacidad de nosotros podríamos montar un bloque operatorio en el hospital donde estamos presentemente si pudiéramos hacer entrar el material. Las medicaciones faltan, ¿no? Hay los pacientes, los diabéticos, lo que no se habla tanto de los pacientes con condiciones crónicas, claro, que también están muriendo, ataques al corazón siguen. Claro, no es solo las personas afectadas por los bombardeos, es la crisis sanitaria en general que se pone. Y casi, Eduard, para terminar me va a permitir una pregunta personal, porque claro, el personal sanitario, los médicos, sentirán una especial impotencia viendo cómo pueden salvar la vida de muchas personas y que a lo mejor por faltarles, pues no sé, insulina, por ejemplo, que usted está comentando, para personas diabéticas, pues no están pudiendo hacerlo, ¿no? Sí, y sobre todo el bombardeo indiscriminado y la falta de respeto a la protección de los hospitales, del personal sanitario, no nos permite trabajar donde hay todas las necesidades. Os recuerdo que nuestros colegas cuando vienen al trabajo, no saben si su familia, ¿no?, van a ser asesinados en los bombardeos diarios. El coraje de ellos es realmente impresionante y lo que me afecta mucho el poder, no tener la suerte de poder salir eventualmente y no saber cuáles van a sobrevivir, cuáles voy a poder ver de nuevo. Claro, porque son sus compañeros con los que usted está trabajando a diario. Pues espero que los encuentre a todos en buen estado cuando vuelva. Eduard Chu, muchas gracias por habernos atendido, por habernos contado de primera mano su experiencia como testigo y como colaborador directo de esta situación. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Roberto. Bueno, a poco más de un mes de que se cumplan 2 años desde el comienzo de la guerra en Ucrania, se ha conocido que el pasado mes de diciembre aumentó drásticamente el número de civiles muertos. Los intensos ataques con misiles y drones por parte de Rusia han provocado un aumento de 26% de fallecidos en solo un mes. Son imágenes de unos apartamentos en Odessa dañados por los ataques de drones rusos en las últimas horas. 130 personas han tenido que ser evacuadas y 3 están heridas.
Mientras en Kharkiv los rescatistas continúan buscando posibles víctimas bajo los escombros de este edificio donde impactaron 2 misiles rusos. Los cohetes hirieron al menos a 17 civiles, 2 de ellos de gravedad. Además, la ONU ha alertado que está aumentando la cifra de civiles muertos por los ataques rusos. Si en noviembre fallecieron 468 civiles en Ucrania, en diciembre la cifra ascendió a 592. El presidente ruso Vladimir Putin se jactó de los avances militares logrados en Ucrania en la reunión mantenida con sus aliados norcoreanos. Por su parte, el presidente ucraniano Zelensky, que se encuentra en Davos en el Foro Económico Mundial, confía en que Occidente muestre un frente unido contra Putin. 50 billion euro for 4 years for Ukraine. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que es muy importante aprobar por unanimidad la debatida ayuda financiera para Ucrania devastada por la guerra, puesto que países como Hungría y Eslovaquia se oponen a la renovación por parte de la Unión Europea de los 50.000 millones de euros de ayuda a Ucrania y piden refuerzos para otras tareas como la gestión de la inmigración. Bueno, nos llega al menos una buena noticia para la causa ucraniana. El gobierno polaco y los camioneros llegan a un acuerdo tras 2 meses de bloqueos en la frontera con este país. La protesta comenzó hace más de 2 meses por la autorización a Ucrania, al fin y al cabo es competidora también económicamente de la vecina Polonia, para que operaran en países de la Unión Europea sin la solicitud de permisos establecidos antes del comienzo de la guerra. Los camioneros polacos se quejaron y ahora se han comprometido a parar las protestas, advirtiendo que las retomarán si no se cumplen las condiciones del acuerdo. Mientras miles de alemanes se manifiestan contra la extrema derecha en Potsdam, tras la revelación de una reunión secreta entre el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania y otros grupos radicales, miles de ciudadanos tomaron las calles para protestar contra los planes de deportación masiva de inmigrantes. Entre los manifestantes se encontraba el canciller de Alemania, Olaf Scholz, quien mostró su indignación por el propósito de expulsión forzada de estas personas. Manifestaciones también en Serbia, pero esta vez por el supuesto fraude electoral que dicen haber sufrido. Los serbios piden la repetición de los comicios, pero en este caso las protestas, que ya se han alargado durante 3 semanas, han derivado en actos violentos. Por ahora hay 38 detenidos y 8 policías heridos, 2 de ellos de gravedad. Observadores internacionales han denunciado supuestas irregularidades, efectivamente, en estos comicios, hablando incluso de compra de votos. Bueno, otro escenario que es noticia hoy sigue siéndolo Davos, en Suiza, donde se desarrolla el Foro Económico Mundial. Allí se encuentra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que durante la jornada de hoy ha mantenido un encuentro con el consejero delegado de Siemens y ha dado una entrevista a un canal estadounidense. En Davos están también los ministros de Economía, Exteriores, Transformación Digital de nuestro país. Cambiamos de continente. El nivel de peligrosidad que vive Ecuador es evidente tras los últimos conflictos, pero esta no es una situación nueva. Durante años el tráfico de drogas y el liderazgo de las bandas de delincuentes ha sido tan obvio que muchos empresarios evitan establecer sus negocios en el país. Tiago Freitas es un empresario brasileño, lleva 2 años en Ecuador tratando de abrirse camino con su negocio. Sin embargo, baraja la posibilidad de volver a Brasil. Ha sufrido robos, extorsiones y lo último, fue secuestrado durante las recientes revueltas callejeras. Infelizmente é país maravilhoso, mas eu tenho 2 anos, já fui assaltado a mão armada, já fui estafado, me enganaram com dinheiro, roubaram dinheiro meu e agora isso. Lo liberaron tras entregar una importante suma de dinero. Mi papá en la mañana se fue secuestrado y enviamos todas las platas que teníamos, no tenemos más. E aí me amarraram, me amordaçaram y agredieron también. El gobierno se ha propuesto luchar contra la delincuencia y han intensificado la vigilancia en la zona costera. Tras la ola de violencia se han identificado hasta 22 grupos criminales. Nosotros ya a través de las operaciones militares hemos podido realizar actividades para contrarrestar y neutralizar a los grupos ya denominados terroristas. El estado de emergencia seguirá vigente en el país al menos 60 días, incluyendo un toque de queda nocturno. Y antes de una pausa,
una pregunta. ¿Puede depender la seguridad de un avión de unos tornillos mal apretados? Esto pretende desvelar Boeing y solventarlo. Ha mandado a parar el modelo de avión que tuvo un accidente en Alaska al desprenderse una de sus puertas, uno de sus paneles. Hoy hablamos de la seguridad en vuelo, el método más fiable para desplazarnos, aunque a veces nos alarmen noticias como esta. Bueno, y tienen a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que está en Canarias. Su primera parada ha sido el rectorado de la Universidad de La Laguna, luego ha presidido el Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias. También se ha reunido con el presidente de Canarias. Hombre, las islas afortunadas. Esto es lo que está pasando ahora. En las islas nos llegan malas noticias desde Chile, donde se están produciendo maniobras de una aeronave que combatía el incendio forestal, lo están viendo ahí, y que estaba actuando muy cerca de postes de luz. Momentos después, la situación se tuerce completamente. La avioneta tiene un accidente. Por desgracia, el piloto, un español, Fernando Solans, fallecía hace unas horas por las graves heridas tras el accidente. Bueno, y malos tiempos para la empresa Boeing. Tras las numerosas incidencias registradas en algunos de sus aviones, varios países han exigido controles de seguridad antes de entrar en su espacio aéreo. Tras la pérdida de parte de su fuselaje, en un vuelo de Alaska Airlines se ha registrado una fisura en una de las ventanas del piloto en una operación con una aerolínea japonesa. Esto ha obligado a cancelar numerosos vuelos, a inmovilizar sobre todo los aparatos 737 de esta empresa aérea, esta empresa aeronáutica. Bueno, y nos preguntamos qué puede haber fallado y cómo se solventan estos problemas. Hablamos con Joan José Fernández, es doctor del área de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Joan? Buenos días. Buenos días, Roberto. Placer. Bueno, empecemos con lo básico, y me va a perdonar porque sea tan básico, pero ¿qué tan malo es que se desprenda una puerta, por ejemplo, de un avión en pleno vuelo? ¿Eso puede provocar que el avión llegue a estrellarse incluso? Bueno, vamos a ver, la zona de la puerta no es una zona, no es una estructura, digamos, principal del avión. Cuando hablamos de estructuras principales del avión nos referimos a las estructuras que soportan las cargas principales, ¿no? durante las diferentes fases del vuelo. Evidentemente que se desprenda una puerta durante el vuelo pues puede llevar consigo problemas de despresurización de la cabina y puede provocar... O sea, ahí es importante analizar las causas, ¿no? Si la causa es simplemente como se sospecha que puede haber, pues a lo mejor unos tornillos, unos remaches que no están bien puestos, no involucra a ninguna otra área del avión. El problema es que ese desprendimiento venga de un problema en la estructura o en el fuselaje. En este caso en particular, la noticia ha sido más vistosa que dramática, por suerte. Por suerte, sí. Pero sí que es cierto que es un problema que puede ser un problema importante y que, sobre todo, lo fundamental es que nos tiene que hacer replantear a todos los que trabajamos en el sector. Bueno, yo trabajo de manera más tangencial, pero que trabajamos dentro del mundo aeroespacial, pues sobre los controles de seguridad, el mantenimiento. Claro, pero entonces, no es un problema grave en el sentido estructural del avión, pero sí que puede desembocar en un problema muy importante. Claro, esa seguridad, la verdad es que es extrema en el caso de los aviones. Sorprende que la causa de esos problemas sean unos remaches que no se hayan producido. En todo caso, es cierto que las revisiones en los aviones son exhaustivas, ¿verdad? Sí, de hecho, normalmente
en aeronáutica, ¿no? Tenemos dos tipos de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo es el que, pues como el que nosotros hacemos cuando vamos a chequearnos al médico, ¿no? Es un mantenimiento que se hace cada cierto tiempo para vigilar o para asegurar que todo está bien. El mantenimiento correctivo es cuando se produce efectivamente un fallo y se realizan las reparaciones. Es sorprendente, pero es cierto que, bueno, que entre periodos de esos mantenimientos preventivos pueden suceder, puede haber problemas en los materiales. Hace muchos años, estamos hablando de hace décadas, hubo un desprendimiento de parte del fuselaje en una aerolínea hawaiana y eso es, al final está relacionado con el conocimiento también que nosotros tenemos de los materiales, ¿no? Yo en particular trabajo en el área de materiales y también de esto muchas veces aprendemos. Es posible, eso se sabrá, ¿no? Cuando con las investigaciones pertinentes, si a lo mejor entre una inspección y otra pues ha habido fenómenos de fatiga, de dilatación que ha llevado a que se pudiera soltar o que se pudiera romper esa línea de remaches. Pero sí que es verdad que, y eso es importante trasladar, que el mantenimiento, la seguridad y la certificación en el mundo aeronáutico es muy exigente. De hecho, cambiar cualquier material supone un proceso muy largo de certificación y para asegurar que todo está en orden. Entonces, pues bueno, tampoco hay que intentar a ser realistas, contar las cosas, pero no ser alarmistas, porque es verdad que el Boeing 737, el MAX, ha tenido algunos problemas y por eso está parado y por eso se va a investigar, pero bueno, que la gente entienda que los procesos de certificación y de mantenimiento son muy exhaustivos y muy rigurosos en el mundo aeronáutico. Joan, ¿es verdad que a veces los aviones se desmontan totalmente para su revisión y se vuelven a montar? Bueno, totalmente no se pueden desmontar determinadas partes, ¿no? Sobre todo cuando hay sospechas en las de que pueda haber algún fallo o de que pueda... Normalmente la mayor parte de técnicas de inspección se suelen basar en técnicas no invasivas, por supuesto, es decir, no destructivas. Por ejemplo, se usa mucho ultrasonidos, que es lo mismo que se usa para por ejemplo, las ecografías. Se usa mucho técnicas de termografía, de tomografía, que nos permitan una visión general, intentando siempre evitar desensamblar la mayor parte de componentes, porque eso supone más tiempo. Al final, todo este mantenimiento supone un tiempo en el que la aeronave está parada, es coste del propio mantenimiento y coste de no operación. Entonces, cuando sí que hay sospechas, sí que evidentemente se desmontan y de hecho hay partes desmontables en los aviones para que se puedan precisamente luego inspeccionar de manera más adecuada. Bueno, Joan, en todo caso, recordamos que sigue siendo el método más seguro para viajar y que Totalmente. El porcentaje de accidentes, cuando se producen, evidentemente, son terribles y son muy llamativos, pero es mínimo en este método. O sea que insistimos. No hay riesgo cero, pero es muy pequeño. Gracias, Joan, por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, ya están nuestros compañeros de Ponte al Día preparados. Vamos a ver qué nos traen hoy, qué viene en el menú esta mañana. Wendy, Pedro, buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenos días. Un menú muy completo el que tenemos hoy aquí en Ponte al Día. Enseguida comenzamos y lo haremos preguntándonos sobre los posibles riesgos que supone que a día de hoy todavía continúen los restos de un velero encallado en la playa de Pasito Blanco, en el sur de la isla de Gran Canaria. Lo vamos a abordar con un experto y, por supuesto, también estaremos en directo en la zona para comprobar el estado actual. También nos haremos eco de la intención del Gobierno de equiparar el tabaco calentado con el tabaco convencional y además prohibir sabores y aromas de ese tipo de cigarrillo que los hace pues mucho más atractivos. Vamos a recoger todas las reacciones en la calle y también, por supuesto, de la mano de los neumólogos. A ver qué les parece. Sí, nuevamente los sindicatos, en este caso SATSE, que engloba a los enfermeros y enfermeras, quieren denunciar la situación de colapso que se vive en los servicios de urgencia en distintos hospitales de Canarias. Nos han trasladado una serie de imágenes en las que se pueden observar, ahí las están viendo, a pacientes esperando en pasillos o incluso también en ascensores. Vamos a ver con todo detalle esas imágenes que nos han hecho llegar y también vamos a escuchar esa reclamación que quieren hacer en este programa. Y hoy además también pondremos sobre la mesa los datos correspondientes a la emancipación juvenil en Canarias. Lo tienen bastante difícil entre la tasa de paro, los bajos salarios y además la situación que atraviesa el mercado inmobiliario. Ni tan siquiera destinando todo el salario se pueden ir a vivir solos. Esto por un lado. También hablaremos de igualdad, ya que según una última encuesta, el 44% de los hombres considera que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos y tanto es así que incluso llegan a discriminarlos. Con todo esto y más ingredientes, por supuesto, siempre en nuestro programa de hoy, en Ponte al Día, en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Ahora.
Y justo antes hablábamos del frío, de una ráfaga ártica que está dejando fuertes nevados en Estados Unidos y Canadá. En Washington la nieve ha obligado a cancelar las clases. Allí no nevaba así desde hace 2 años. Nos lo cuenta Jaime Moreno. Después de 2 años regresó la nieve a la ciudad de Washington, dejando a su paso una capa de nieve de aproximadamente 10 centímetros. Esto tras una tormenta que se prolongó hasta bien entrada la noche. Las autoridades rápidamente empezaron a limpiar las calles, las autopistas, las carreteras y también los pasos peatonales para habilitar la normalidad de la ciudad en el menor tiempo posible. En este momento la sensación térmica es de menos 0 grados Celsius aquí en la ciudad de Washington, pero hay otras ciudades de los Estados Unidos como Nueva York que están experimentando también unas temperaturas muy bajas, vientos muy fuertes y la expectativa de que caerá una mayor cantidad de nieve. Desde la ciudad de Washington, soy Jaime Moreno, de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Una explosión ártica hunde las temperaturas en Estados Unidos. Casi el 80% del país estará por debajo de la barrera de los 0 grados. La lluvia y el hielo en la calzada han provocado situaciones de peligro en partes del centro y sur del país, como este camión en Alabama tratando de frenar. Las máquinas quitanieves pasan a contrarreloj por las principales carreteras del país, pero hay quienes no siguen las precauciones que han lanzado las autoridades. Esto ocurrió en Alabama, una camioneta vuelca por la carretera helada. Y para helados estos platos en Canadá. Podría ser una obra de arte, pero es un huevo cayendo sobre una sartén congelado. Agua hirviendo, convirtiéndose en vapor, o este rollo de servilletas petrificado por el hielo. Esta niña de Colorado dice tener un peinado increíble y loco después de que se le congelase algo más que las puntas. Son las curiosas imágenes que nos deja esta ráfaga ártica en Estados Unidos y Canadá. Se espera que se rompan más de 140 récords con las temperaturas diarias más bajas registradas en más de 10 estados. Bueno, no se puede salir con el pelo mojado, con esas temperaturas tan bajas. Alguien debería explicárselo, Emilia, tanto en Estados Unidos como en China, donde allí, por cierto, empieza a tener más problemas. Sí, más problemas y, por suerte, rescatar a esos turistas. Lo hemos contado a lo largo de toda la semana. Más de 1.500 turistas atrapados por las avalanchas de nieve al noroeste del país, en la región de Xinjiang. Ya han sido afortunadamente rescatados. Como digo, la acumulación de ese meteoro blanco pues fue tal que bloqueó más de 350 kilómetros de carreteras en Altai, cerca de la frontera de Chile con Mongolia, Rusia y Kazajistán. Los muros de nieve alcanzaron hasta 7 metros de altura. Se quedaron varados más de 450 coches que también han sido ya rescatados. Finalmente, las máquinas quitanieve han logrado limpiar la mayor parte de esas vías. Y hablando de nieve, o mejor dicho, de hielo, este que ven es el iceberg A23A, es el más grande del mundo. En el momento aproximadamente mide unos 400 kilómetros cuadrados. Hace meses les contábamos que se había puesto en movimiento después de quedar anclado en el mar de Weddell tras desprenderse de su plataforma hace 35 años. Pues miren, ahora ha perdido todo el anclaje y navega a sus anchas por el océano Antártico sin rumbo. Tiene 400 metros de altura en el punto más alto, aproximadamente 3 veces el tamaño de la ciudad de Nueva York, y se desplaza más allá del extremo norte de la península antártica, ayudado eso sí por fuertes vientos y corrientes. Su destino es incierto de momento. Igual de incierto que es el estado del volcán de Grindavik en Islandia, que ha perdido actividad en las últimas horas después de la segunda erupción esta misma semana. Ahora se aprecian mucho mejor esos muros de tierra que rodean a la ciudad. Las autoridades advierten de que los riesgos persisten. Se desconoce finalmente si se abrirán nuevos centros de emisión y si los muros creados para desviar la lava servirán para evitar que devore el resto de casas que quedan aún en pie. De momento ha sepultado 3 de ellas. Los expertos dicen que el magma sigue fluyendo bajo la tierra. Bueno, Emilia, y parece que ha entrado un poquito de ese frente que se esperaba, pero no con la lluvia que había previsto en principio, ¿no? Bueno, en principio el frente que esperábamos lo vamos a hacer mañana, Roberto, que es cuando llegue esa vaguada. Lo que se esperaba hoy es que bajara el viento, que finalmente eso sí que lo ha hecho. Mira, vamos con la imagen de satélite, te explico mejor en ella. Ese sistema frontal ya está muy lejos en la península y por ahí viene por el noroeste esa inestabilidad procedente de esa vaguada que en las próximas horas
mañana nos va a complicar la situación. De momento hoy hemos tenido nubosidad alta al sureste de la comunidad y nubes de tipo bajo que han ido poco a poco creciendo del interior de las islas. ¿Y esto por qué es? Pues por la falta de viento. Lo vemos en la imagen de satélite en el canal visible. Fíjate cómo se han formado esas nubes en la vertiente este de la isla de Tenerife, norte y este de Gran Canaria, norte de Fuerteventura, cara este de La Palma, donde alguna gotita se va a ir escapando a lo largo de la tarde. Nubes de evolución que van a dejar precipitaciones débiles e intermitentes, pero que se asocian a esa nubosidad que crece de dentro de las islas. Sin viento, fíjate, ayer 31,7 grados en La Oliva, en Fuerteventura. Hoy, a esta hora, poco más de 20 grados. Así que la diferencia en el termómetro también es importante. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Mira, a 3.000 metros tenemos esa vaguada, que es ese tono verde que vemos ahí, y si se fijan se va a dividir en dos. Una parte va a quedar al sur en forma de borrasca y otra parte va a quedar en el norte. Lo que pasa en el medio es lo que nos va a llegar a nosotros, y lo que nos va a llegar a nosotros puede ser precipitaciones, pero solamente para El Hierro y para La Palma, en principio según marcan los modelos. Veamos el modelo un poquito más abajo, en las zonas de medianía, a 800 metros de altitud. Vemos que el viento va a soplar de suroeste en las próximas horas y que poco a poco va a ir cambiando para convertirse del noroeste. Por eso nos arrastra esa inestabilidad cargada de humedad y por eso va a hacer que las temperaturas sigan en descenso durante los próximos días. Y el modelo de previsión de lluvia, ¿qué indica para mañana? Bueno, pues que hoy, esta tarde, la nubosidad podría dejar precipitaciones en el interior y que luego ya mañana a partir del mediodía entra esa vaguada o esa parte de vaguada que nos va a afectar y que va a dejar precipitaciones en la isla de La Palma en principio y en la isla del Hierro. Hay aviso amarillo activado desde hoy mismo para El Hierro y para La Palma por posibles precipitaciones de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Vamos a ver la previsión, por tanto, para la jornada de mañana. Bueno, pues mañana jueves esperamos precipitaciones, como digo, sobre todo en La Palma y en El Hierro. Alguna gota podría caer también en La Gomera y en el norte de Tenerife, aunque los modelos de previsión no lo estén marcando, pero como es el resto de una vaguada, podría traerlo. El viento va a soplar de componente oeste, lo hará flojo y por la noche irá aumentando. El viento aumenta mañana por la noche y también de cara al viernes por la madrugada. Y las temperaturas van a mantenerse respecto a hoy sin grandes cambios, entre los 23 y los 24 grados de máxima. Situación marítima, mañana con mar de fondo del noroeste con olas de menos de 2 metros en las costas del norte. Por lo tanto, hoy sí que esperamos precipitaciones, Roberto, pero son de la nubosidad de evolución, sin mayor importancia en las costas, en las partes nordeste de las islas occidentales, y mañana será cuando a partir del mediodía llegue esa vaguada o esa parte de vaguada que va a afectar al archipiélago y que sobre todo a La Palma y al Hierro, pues sí que va a traer algo de agua. Y a la hora también. Bienvenida sea toda el agua que vaya cayendo ahora de forma ordenada. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, y hoy nos vamos a ir con unas bonitas imágenes, una ceremonia de purificación de caballos, conocida como las luminarias, y que se celebra en un pequeño pueblo en Ávila, que se llama San Bartolomé de Pinares. Miren qué imágenes nos dejan esa purificación. Un centenar de caballos saltó sobre las hogueras esta pasada noche, víspera del día de San Antonio Abad, que es patrón de los animales en nuestro país. Los jinetes espoleando a sus caballos para que salten por encima de las hogueras, perdiendo el miedo al fuego, con el humo, las llamas, en fin, todo un espectáculo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!